Amables televidentes, los saludamos presentándoles una nueva emisión del programa Conversando con nuestra gente. Y hoy vamos a conversar con Luis Alfonso Mena Sepúlveda. Él es un periodista cartagüeño, nació en Cartago Valle. ¿Hace cuántos años, Luis Alfonso? Acabo de cumplir 63 años. 63, yo le llevo un añito. 63 años. Un periodista que... ¿Cuántos años de ejercicio tiene usted? ¿40? Más de 40, porque yo hago periodismo desde cuando estaba en el colegio, desde el 73, 74. Perfecto, o sea, un periodista de toda la vida, pero tiene la particularidad de que es un periodista que yo a veces me atrevo a decir es una especie de Quijote que se decidió enfrentar a los molinos de viento en solitario muchas veces, porque pues no es fácil mantener una posición política y una posición periodística y que hayan medios corporativos que estén dispuestos a soportar a ese tipo de periodista. Pues él decidió hace ya bastante rato dedicarse al periodismo alternativo, al periodismo independiente. Él es el fundador y director del portal Periodismo Libre, un portal que sirve para entregarnos contrainformación en el entendido de que nos muestra perfiles de los hechos, perfiles de los actores, perfiles de las organizaciones, de los políticos que en otros medios no se van a encontrar. Por eso lo hemos invitado para que nos cuente un poco de sus cuitas y para conocer de mejor manera el periodista que hay allí y cuál es el compromiso de él con la hora presente de Colombia. Luis Alfonso, a ver, ya me contestó un pedacito de la respuesta. ¿Cómo fueron sus comienzos en el periodismo? Bueno, José Alberto, muchas gracias por esta invitación a su programa. Yo me inicié desde muy joven porque es que siempre he considerado que el periodismo es también una vocación, ¿no? El periodismo es una vocación fundamentalmente y es una pasión. De modo que quienes ejercemos el periodismo somos periodistas hasta el final de nuestros días. Así se atraviesen dificultades de diverso orden, siempre estaremos en el ejercicio de esta profesión, de este oficio, como lo denominaba García Márquez. Y yo ejerzo el periodismo desde que estaba en el colegio. En 1973 recuerdo que escribí mi primer artículo para un periódico que se denominó Unión Estudiantil y luego estuve en periódicos de universidad también y en periódicos de la Federación de Estudiantes de Secundaria que orientábamos, y posteriormente pues fui corresponsal, siendo aún estudiante de bachillerato, fui corresponsal del periódico Voz, que se editaba ya en esa época, se llamaba Voz Proletaria, ahora solo es Voz, y desde esa época pues ya era corresponsal, ¿no? Como un joven estudiante que tenía en sus venas pues el arte de escribir, la vocación por el ejercicio del periodismo y el compromiso social. Entonces combinábamos esos tres elementos y hacíamos corresponsalías desde Cali para el periódico. Luego que estuve estudiando historia y luego comunicación social en la Universidad del Valle, pues ingresé a medios masivos de comunicación, estuve en Occidente, luego estuve en el periódico El Caleño, donde hicimos muchas denuncias, nos tocó cubrir el terremoto de Popayán, y luego estuvimos también en otras en cadenas radiales, en Radio Super. Fuimos fundadores del informativo de las noticias de RCN, que era el que le competía a cómo amaneció Cali en la década de los 80, ¿no? Cuando emergen los llamados noticieros populares. Y luego estuvimos pues en otros medios de comunicación, incluido El Pueblo, que desapareció, que tenía un suplemento literario que se constituyó en todo un ícono que fue Extravagario. Y finalmente estuvimos bastante tiempo en el periódico El País, donde hicimos pues todo un recorrido desde el área metropolitana hasta la jefatura de redacción, pasando por la unidad investigativa. Y luego que salí del País, que fue en el año 2007, por diferencias editoriales pues con los directivos y propietarios de este periódico,
nos dedicamos exclusivamente al periodismo alternativo. Ya desde antes teníamos con los estudiantes de la Universidad de Santiago de Cali, porque yo fui profesor durante mucho tiempo, desde 1997 fui profesor de la Santiago en el área de periodismo y de otras universidades, y con los estudiantes hacíamos un periódico que se llamó Paréntesis, que era el taller en el cual aprendían los muchachos a hacer periodismo, pero escribiéndolo, reporteando y escribiendo. Entonces yo siempre he creído que el periodismo se enseña haciéndolo, y así lo hacíamos en comunicación social en la Facultad de la Universidad de Santiago de Cali, y se convirtió en un periódico que de altísima calidad, porque eran ejemplares tamaño tabloide europeo de 24 páginas full color. Lo financiábamos consiguiendo recursos pues con festivales, empanadas, metiendo la mano al bolsillo, etcétera. Y desde esa época también incrementé mi trabajo en redes. Creamos una red que se llama Paréntesis y luego Periodismo Libre, un blog. Vino la experiencia de Telesur en el año 2011, 2012 hasta 2013. Fui el jefe de la corresponsalía de Telesur en Bogotá. Luego la experiencia de Pacífico Noticias, que la desarrollamos aquí también en su canal. Y posteriormente, pues después de que se terminó ya todo este periplo de Pacífico Noticias en 2017, pues continuamos haciendo periodismo independiente en redes. Creamos una fundación, la Fundación para la Comunicación Popular Periodismo Libre, FUPEL, con una serie de compañeros, de académicos, de profesores, algunos intelectuales, con los cuales logramos hacer periodismo con alguna periodicidad, valga la redundancia, hasta mediados de 2018. Ya después no hubo los recursos. Usted sabe que hacer periodismo independiente, periodismo autónomo, periodismo alternativo es supremamente difícil, no hay mecanismos de financiación, y entonces pues esa experiencia que fue muy interesante, emitíamos un noticiero con más de 10, 15 notas semanalmente, no se pudo continuar, y pues ahora entonces seguimos en el trabajo ya con nuestro blog, y mantenemos un canal en YouTube en el que publicamos pues algunos de los trabajos audiovisuales que hacemos. Recientemente estuvimos trabajando con la colaboración de Telesur en una reconstrucción de historia al presente de todo este genocidio cometido por el régimen de Iván Duque contra los jóvenes y contra el pueblo en el paro nacional, especialmente en el suroccidente de Colombia, y producto de ese trabajo en Risaralda, Valle del Cauca y el Cauca, en 9 municipios, Pereira, Cartago, Tuluá, Buga, Viges, Yumbo, Cali, Jamundí y Popayán, son los 4 reportajes que se editaron, en el que incluimos alrededor de 74 testimonios, de alrededor de 80 entrevistas que hicimos, y el trabajo que sigue ahora y en el que estamos inmersos con mi hijo Santiago José es la edición de un libro que va a recoger todas esas entrevistas ya completas, más otras que hemos hecho, en las que hablan las víctimas. Este será un libro de las víctimas que servirá como documentación, como testimonio de toda esta tragedia, de toda esta hecatombe, de toda esta represión, de toda esta violación de derechos humanos y de todo esto que yo denomino un genocidio cometido por el gobierno Iván Duque contra el derecho de la sociedad colombiana a protestar y a reclamar la reivindicación de sus derechos, y contra los jóvenes y el pueblo colombiano. De modo que en ese trabajo estamos, es un recorrido a grandes rasgos, estamos dedicados también al trabajo de reconstrucción histórica. Producto de eso son los libros de perdón, sobre la historia de Alternativa. Pero de eso ya vamos a hablar, no es mi adelante. Y la historia de Sintra Municipio. Bueno, usted me dice que usted salió del país en el 2007. Del periódico, sí. O sea, 2007. Segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Exactamente. Bueno, ¿y cuántos años estuviste en el país? En el país alcancé a estar 19 años. 19 años. Me imagino yo que esos 5 años del gobierno de Uribe, los primeros 4 y el siguiente año que usted ya estaba saliendo,
debieron ser muy complicados en la línea editorial del periódico y lo que usted hacía como jefe de redacción. Supremamente complicado, José Alberto, porque a medida que avanzaba el gobierno Uribe, paulatinamente y de manera coetánea se iban cerrando las posibilidades de la denuncia, de la información libre, y llegó un momento en que los análisis que yo hacía pues ya no eran bienvenidos, porque aunque yo siempre traté de ser muy ponderado, usar la sindéresis, porque sabía pues que el terreno en el que me movía, pero a pesar de eso yo nunca dejé de ser crítico y de luchar por la independencia. Entonces, a medida que avanzaba en mis análisis, pues estos eran censurados cada vez más, hasta que llegó un momento en que la censura pues fue abierta. Yo recuerdo una oportunidad, los viernes por ejemplo, el trabajo en los periódicos, no sé ahora porque todo esto ha cambiado mucho, no solo por la pandemia, sino por el avasallante avance de la internet que ha consumido a los medios impresos y les ha cambiado sus roles y su funcionamiento y sus dinámicas. Pero en la época en la que yo estuve, el trabajo era intensísimo, sobre todo los viernes, porque el viernes se hacía la edición del sábado más la del domingo. Entonces uno trabajaba hasta las 12, 1, 2 de la mañana. Y recuerdo que en una oportunidad pues hubo una situación de tal cercenamiento de un análisis que yo hice, que yo le dije al director, no, mire, esto ya cambió totalmente. Yo no me siento representado en esos cortes que usted ha hecho, de modo que por favor, si lo va a publicar, publíquelo, pero sin mi firma, que es un derecho que tenemos los periodistas. Ya yo no sentía que ese análisis político, que era lo que yo hacía también, entre otras cosas, era mío. Entonces le dije, no, eso ya, por favor, quítele la firma. Y progresivamente se fueron deteriorando esas relaciones hasta que salí del periódico, en el que hicimos muchas cosas, porque uno, como decía Antonio Morales en alguna conferencia en la que estuvimos una vez, uno llega hasta donde lo dejan llegar, ¿no? Y realmente en los medios masivos, pues sí, los periodistas que tenemos una posición definida y frente a la cual nunca claudicamos, pues llegamos hasta donde podemos, pero tenemos otras vías para difundir y para denunciar y para sacar aquello que no nos dejan sacar en estos medios. Mejor dicho, lo que se hizo notorio en Colombia en los últimos años con Daniel Coronel es una práctica que se ha dado durante muchos años con muchos periodistas, solo que como no estábamos en la revista Semana en ese momento, quizás pasó, no de agache, pero en todo caso con mucha menos impacto en la opinión pública. Pero lo que le ocurrió a Luis Alfonso fue un acto de censura en la práctica, es decir, no le decían no escriba, no le decían no denuncie, pero al momento de publicar, como eso tiene que pasar por un consejo de redacción, por un director editor, que es el que al final dice esto se publica, esto no se publica, esto se publica con este recorte o con esta reescritura, ahí fue donde a usted le ejercieron la censura. Exactamente. Entonces eso progresivamente se fue generalizando y llegó un momento en que ya pues yo me volví muy incómodo para los directivos del periódico y se produjo mi salida. Pero, o sea, ¿fue una salida de mutuo acuerdo? Pues ellos decidieron que yo saliera y finalmente pues llegamos a un acuerdo y yo salí del periódico. O sea, fue un despido elegante. Sí, digamos que sí, aunque obviamente quedó clarísimo que era un acto de censura frente a mis posiciones. Y ese acto de censura, esto yo insisto en este tema porque es bueno que la gente que nos ven y nos escuchan comprendan qué pasa, qué se cocina al interior del ejercicio periodístico. Ese acto de censura no era unipersonal, supongo yo, o sea, no era un problema del editor con usted o del director con usted, no, sino que obedecía a un establecimiento que está en el entorno. Sí, es una política editorial, es una política estratégica que tiene que ver también con lo ideológico, con la filosofía. Y bueno, José Alberto, ya que hablamos de mi tránsito por el periódico El País, la verdad es que yo allí afronté muchas etapas y difíciles, ¿no? Hubo una época en la que un jefe de redacción, pues,
trató como de apartarme también de los círculos de editores, y bueno, yo siempre buscaba la manera de defender un espacio laboral y defender paralelamente mis ideas, de no claudicar en mi posición independiente. Y producto de eso, de esa situación que representada en el hecho de que me querían apartar de, digamos, de los espacios de decisión que representado por el equipo de editores, pues entonces logramos que yo pudiera dedicarme un año completo a trabajar en el manual de estilo de la redacción del periódico. Y fíjese usted lo curioso, este periódico, el único manual de estilo que tiene es el que yo redacté, que lo pude hacer dedicado exclusivamente un año a trabajar en eso, a consultar en manuales de estilo de otros periódicos. Eso fue entre 1995 y 1996. Y ese documento pues se convirtió en la hoja de ruta desde el punto de vista redaccional, de construcción de la cotidianidad periodística, porque es un documento que contiene cómo se desarrolla la reportería, cuáles son los géneros que se trabajan en términos periodísticos, y una infinidad de herramientas que incluimos allí, que son herramientas de orden gramatical, ortográfico, de normas de estilo, de puntuación, de acentuación, etcétera, etcétera. Un manual de estilo es un compendio, una especie de pequeña enciclopedia de una redacción y de un equipo de trabajo editorial, de modo que eso me permitió, esas circunstancias, fíjese usted, pues me permitieron irme como por otro lado y hacer ese aporte, que fue el primer libro, ¿no? Después de eso vino otro libro que fue el primer manual de derecho para periodistas. El periodismo siempre ha tenido la cortapisa de la financiación, o sea, el que pone el oro, pone el oro. Y entonces, pues, los grandes medios como El País, El Espectador, El Tiempo, El Siglo, Vanguardia Liberal, La Patria, El Heraldo, etcétera, pues siempre han tenido detrás o unos políticos o unos empresarios, grupos empresariales que han hecho posible que se mantengan, porque no han podido vivir solo de la pauta. La pauta es una parte importante, pero no lo es todo. Sin embargo, en la época en la que usted estaba ejerciendo en esos medios como El País, todavía uno veía plumas periodísticas, voces periodísticas, hombres y mujeres que estaban en la televisión, que le daban una cierta estatura al periodismo colombiano. Pero cada vez uno lo que nota es que esto se ha ido reconvirtiendo a empresas de medios y ya no a sistemas informativos periodísticos. Y entonces van anulando a los Danieles Coroneles, a los Antonios Caballeros, a los María Jimena Duzán, por poner solo nombres de los más emblemáticos y que tenemos fresquitos. ¿Qué análisis hace usted de esa transición de los grandes medios, de su manera de ser financiados, de su manera de ser cooptados por la ideología dominante, y el papel de periodistas como usted? Bueno, no hay que olvidar, y siempre recabo en eso, que los medios de comunicación, los grandes medios masivos tradicionales de comunicación en nuestro país, José Alberto, nacieron como expresión de diferentes sectores, expresión y representación de sectores de las élites. Eso está evidenciado históricamente, ¿no? Entonces, todas estas casas periodísticas, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Heraldo en Barranquilla, Vanguardia en Bucaramanga, ¿no? El País en Cali, El Liberal en Popayán, Diario del Sur en Pasto, etcétera, etcétera, surgen como expresión de un sector político y un sector empresarial, de modo que los medios de comunicación siempre están ligados al ejercicio del poder. Esa historia de que los medios de comunicación son independientes, objetivos, ¿no?, que ellos están solamente para informar, es un gran cuentazo, es una narrativa, y usted lo pudo evidenciar en ese aporte tan extraordinario que hizo en la cobertura independiente y comprometida con la sociedad en el paro, que usted llegó para poder que la sociedad, que gran parte de la sociedad se visibilizara lo que estaba ocurriendo, porque los grandes medios no estaban interesados en hacer eso. De modo que eso es lo que ocurrió históricamente.
yo considero que no solamente ha ocurrido ahora, sino que eso viene desde la fundación de la República. Porque los periódicos y luego los medios radiales y los medios televisivos pues surgen como extensiones del poder. Como decía Luis Althusser, el filósofo francés en la década de los 70 en su libro Ideología, aparatos ideológicos del Estado, estos medios son parte del sistema. Así lo abordamos en el libro de Alternativa, que Alternativa luchó entre 1974 y 1980 para romper esa hegemonía de la prensa del sistema, como ellos la llamaban. Alternativa la denominaba la prensa del sistema. Lamentablemente, pues esta gran experiencia desapareció en 1980. Pero la verdad es que toda esta prensa ha ejercido una comunicación hegemónica, y lo que hemos hecho periodistas independientes en esos medios es tratar de meternos por las fisuras, ¿no? Por los interregnos, por los pequeños huequitos que nos dejan para tratar de difundir investigación, hacer denuncias y que se visibilicen las otras voces de la sociedad hasta donde podemos. Antonio Morales, que yo lo mencionaba ahora, decía que a veces se le podían hacer goles a esos medios. De modo que, lamentablemente, esa es la situación. Tenemos que, o nos movemos en medio de fisuras, en medio de algunos atisbos, de algunos pequeños espacios que dejan estos medios. Pero, José Alberto, a la hora de ellos sentir que su establecimiento, es decir, todo este aparato, toda la estructura económica, la base económica de la sociedad, que está en manos de las élites empresariales, de los grandes pulpos económicos nacionales, con entronques internacionales y con entronques con Estados Unidos, ven en peligro su poder, inmediatamente ellos cierran los canales, esas fisuras, esos pequeños huecos por donde se vierte la contraopinión, la contrainformación, es decir, la verdad, los cierran, inmediatamente sellan todo eso. Esto se vuelve granítica, esa unidad de ellos para defender el establecimiento. Esa es la característica de los sistemas, de los medios del sistema, y eso fue lo que se evidenció en el paro nacional que se inició el 28 de abril. Eso fue lo que se evidenció. Cerraron graníticamente ellos cualquier fisura por la cual se pudiera introducir una voz distinta, ¿no? Diferente, es decir, se pudiera introducir la verdad. Y por eso esa emergencia suya y de los muchachos que hicieron lo que yo llamo periodismo alternativo, comunitario y virtual, arriesgando sus vidas en los frentes de lucha, en los escenarios de lucha, en los puntos de resistencia, ¿no? Porque es una lucha de resistencia frente a esa hegemonía que cuando vio el sistema que había un riesgo para su estabilidad, para su establecimiento, cerraron cualquier pequeña compuerta que hubiera. Ese ha sido el comportamiento histórico. La emergencia de lo que podríamos llamar el periodismo independiente, el periodismo alternativo, es como de los últimos 10 años, de la última década, que ha sido muy fuerte, que han brotado muchas experiencias informativas alternas. Pero si uno se pone a observar en los grandes medios, y en los no tan grandes, pero medios, digámoslo, del establecimiento, ahí adentro hay muchos hombres y mujeres jóvenes, adultos jóvenes, formados en las universidades, en las facultades de periodismo y comunicación. Yo particularmente he sido muy crítico de que se fusione en la facultad la formación de un comunicador con la de un periodista, porque creo que el comunicador puede hacer un muy buen trabajo y legítimo, pero como comunicador, para ser editor de revistas incluso culturales, de modas, empresariales, deportivas, etcétera, o para ser jefe de prensa de políticos o de empresarios o de gentes notables, pero eso no es periodismo. Y eso le ha hecho un gran daño a los muchachos y muchachas que entran a esas facultades en formación, porque pareciera que en el ambiente hay una especie de código simbólico no verbalizado, y es: vamos a ser parte de la farándula, vamos a ser parte del jet set del país o de la región, y eso les quita toda posibilidad de que ejerzan un periodismo, digámoslo, valeroso.
primero quiero saber su opinión sobre eso, que es una posición que yo he asumido y en la que le he dado mucha madera a las facultades de comunicación social y periodismo. Pero segundo, ¿cómo ve usted a estos periodistas alternativos? Ya no a Luis Alfonso, que es un hombre ya mayor, digámoslo, sino a esos muchachos y muchachas que están regados por todo el país, haciendo reportería gráfica, haciendo periodismo con títeres, haciendo periodismo con blogs, haciendo periodismo con grafitis, haciendo periodismo con teatro. Sí, para empezar por lo último, considero que este último periodismo es una respuesta frente al cercenamiento de la libertad de información y de expresión que padece nuestra sociedad. Porque esta es una sociedad, José Alberto, profundamente horadada por la falta de democracia, no solamente política, no solamente de respeto a los derechos humanos, sino también por la falta de democracia en la información. Entonces, lo que está ocurriendo es una emergencia, es decir, una salida, una ebullición de una gran cantidad de voces, ¿no?, de jóvenes y de personas que no necesariamente también son jóvenes, sino que a pesar de su edad ejercen un periodismo autónomo, independiente, libre, aprovechando los desarrollos de la tecnología, porque eso hay que reconocerlo, los desarrollos de la tecnología han posibilitado esa circunstancia. Entonces es una respuesta a la farandularización del periodismo. El periodismo nuestro está farandularizado, es un periodismo superficial y es el periodismo que le gusta al sistema, ¿no? Porque es un periodismo que no hace daño, que divierte a la gente, que la mete en otros cuentos, que la distrae, pero que no la centra en sus problemas fundamentales. Entonces, frente a esa clase de pseudo periodismo, pues emerge toda esta enorme efervescencia, toda esta enorme ebullición de periodismo alternativo, de periodismo contestatario, rebelde, irreverente, que se va a seguir fortaleciendo porque cada vez que haya una posibilidad de cambios estructurales en nuestro país, se cerrarán aún más los espacios para que se exprese la sociedad desde la óptica alternativa. En eso no podemos ser ingenuos. Y de ahí la importancia de todo ese ejercicio de periodismo alternativo. De modo que, frente a lo que usted plantea, de eso que no es periodismo, que es pseudo periodismo, farandulero, superficial, pues emerge la respuesta, incluso también muy importante de la juventud, para responder a eso y para llenar los vacíos que deja esa clase de desinformación. Y el compromiso que tenemos ahora desde el campo alternativo es fortalecer ese periodismo alternativo. Pero a mí me asalta una gran inquietud, José Alberto, y es que de todas maneras los grandes medios masivos tradicionales de comunicación, es decir, la prensa del sistema, como la llamada alternativa en la década de los 70, pues sigue teniendo una enorme incidencia también en sectores juveniles. Y frente a eso se requiere que haya unidad del campo alternativo, incluso en el campo mediático. Es decir, hay muchas experiencias y muchas iniciativas, pero me da la impresión, en mi percepción, que flotan de manera muy individualizada, muy separada, cada uno va por su lado. Yo creo que se requiere de que haya unos niveles mínimos de cohesión, de unidad de todos esos esfuerzos, para que haya una mayor efectividad en el ejercicio de esa clase de periodismo, de ese periodismo alternativo. Y que los mensajes que se producen desde el campo alternativo, de todos ese conjunto de jóvenes... Ir creando una especie de contramatriz mediática. Exactamente, y que unifiquen sus esfuerzos para que se multiplique ese mensaje. Es decir, yo lo que noto, José Alberto, es que muchos esfuerzos enormes que se hacen, ¿no alcanzan a tener la repercusión y no se les da la importancia que tienen, porque de todas maneras no somos los masivos, que son los grandes medios de comunicación, porque es que ellos tienen la gran industria del comercio comunicacional. Hábleme de las universidades y de sus facultades. Sí, yo creo que hay un grave problema allí. Las universidades en nuestro país se han convertido, y desde hace mucho tiempo lo son, en grandes negocios, y la comunicación social la convirtieron en un gran negocio.
Y ojo con esto, José Alberto. Acuérdese que en 1999 la Corte Constitucional, mediante sentencia que lideró el magistrado Carlos Gaviria Díaz, consideró que el ejercicio del periodismo no requiere de tarjeta profesional. Para ejercer el periodismo en Colombia no se requiere pasar por una facultad de comunicación social. Pero a pesar de eso, a pesar de esa jurisprudencia que está vigente, las facultades de comunicación sufrieron una explosión gigantesca y hoy tenemos facultades de comunicación por todas partes. Yo creo que hay más facultades de comunicación que de ingeniería o que de derecho o de medicina, ¿no? Porque se convirtió en un gran negocio, ¿no? En un gran negocio, y además como deslumbra a los muchachos, como usted lo planteaba ahora. Entonces muchos de estos jóvenes salen de muchas de estas facultades de comunicación social, no de todas, pero yo sí diría que de la mayoría, sin el sentido crítico, sin el sentido de ser escépticos frente a lo que está ocurriendo en la sociedad, sin el sentido de la investigación para poder buscar caminos que primero revelen lo que está ocurriendo y segundo busquen soluciones a los graves problemas del país, que es nuestra función, es la función fundamental en el ejercicio del verdadero periodismo. Entonces, al no formar estos jóvenes, pues uno por eso es que encuentra tantos muchachos pues que piensan como el sistema y están dedicados a ser famosos. Y creen que eso es ser periodista, y eso no es ser periodista. Bueno, usted escribió este libro, Periodismo Independiente en Colombia, la historia de la revista alternativa, 1974-1980. Este fue quizás el intento y la experiencia más importante de la Colombia republicana en vía un periodismo diferente, mostrar la contrainformación, ejercer la contrainformación. La diferencia, y por aquí comienzo para hacerte la pregunta, es que esta revista, que duró 6 años, era una revista escrita y reporteriada por grandes figuras nacionales. Aquí no escribía ningún perico de los palotes, para decirlo de una manera vulgar. Aquí escribían plumas reconocidas, intelectuales, incluso políticos de izquierda, académicos, que tenían una altísima representatividad en la sociedad. Sucede que hoy día, ya lo decía en el segmento anterior, hay una proliferación, yo no sé cuántos medios alternativos, audiovisuales, de prensa, de radio. Por ejemplo, ahora en el estallido social yo conocí una experiencia de radio en Santander maravillosa, en las veredas, y que me recordaba Radio Sutatensa, pero mucho más variopinta que lo que era Radio Sutatensa, pero como esa comunicaciones de prensa en colegios, no en universidades, en colegios, pero también en ambientes universitarios, donde mucha gente sale a escribir en sus blogs o en sus portales y no son Luis Alfonso Menas, son Carolina, son Jonier, son Jonathan, son muchachos y muchachas que quieren hacer periodismo alternativo, o sea, lo que era este periódico, esta revista en los años 70 del siglo pasado. ¿Usted le ve a eso futuro? ¿Usted ve que hay un intento importante y sostenible? Se lo digo porque en el estallido social, Luis Alfonso, yo me tomé el trabajo primero era evidente que uno, cuando llegaba a RCN o Caracol, yo estuve en lugares donde llegaron y me tocó ver cómo los sacaron. Sí. Los sacaban sacados, incluso el periódico El País. Pero además de que los muchachos decían fuera, era que uno les preguntaba ya en detalle, bueno, contame vos cómo te informás por esto. Sí. Pero aquí, ¿qué buscas? Ah, no, ahí tenemos los grupos de WhatsApp, tenemos algunos blogs o portales o páginas a las que visitamos, y ninguno, pero es que ninguno me dijo voy a RCN, voy a Caracol, voy al Tiempo, voy al Espectador siquiera. No, eran páginas y grupos de blogs desconocidos, inmensamente desconocidos para mucha gente, pero para esos enclaves de muchachos muy conocidos. ¿Le ve usted futuro a ello comparado con esta experiencia que usted estudió? Claro, total, José Alberto.
Lo que pasa es que de la historia de Alternativa, estamos hablando de la década de los 70 a hoy, pues han transcurrido ya más de 40 años. 50 años casi. Entonces, los tiempos cambian, las tecnologías también cambian y tienen una enorme incidencia en la transformación comunicacional. Pero las necesidades de periodismo independiente y de periodismo alternativo que teníamos en 1974, cuando surge la revista Alternativa, que circuló hasta 1980, son las mismas que tiene la sociedad de hoy. Esa gran cantidad de jóvenes, de muchachos que obviamente no habían nacido, ¿no? Incluso algunos de sus padres todavía tampoco habían nacido, pero muchos de esos jóvenes son hijos de quienes nacieron en esa generación o de quienes nos formamos en esa ebullición. Para nosotros Alternativa, José Alberto, y usted también es de esa época, nosotros la esperábamos cada que salía, ¿no? Era la Biblia. Y la coleccionábamos, coleccionábamos. Claro. De tal manera que se convirtió en una ventana, en una válvula de escape frente a la hegemonía mediática del momento. Entonces, la revista, y ese es el estudio que yo hago en este libro. Permíteme, te interpelo allí. Y a la revista Alternativa le siguió otra experiencia que intentó sucederla, que fue Cambio 16, ¿te acuerdas? Cambio 16, que después la dejaron solo en Cambio y que ahora va a volver a salir, después de mucho tiempo de estar cerrada, también por esos vaivenes del uribismo, pero que finalmente pues Cambio terminó siendo una revista más del establecimiento. Pero bueno, el hecho es que lo que está ocurriendo ahora, esa enorme incidencia de los jóvenes a través de la tecnología en los puntos de resistencia, comunicándose a través del celular, que se convirtió en una herramienta comunicacional de difusión, pero sobre todo de denuncia, de violación de los derechos humanos. Eso es muy importante, entronca con lo que yo analizo allí, José Alberto. Alternativa se convirtió en un gran divulgador de la violación de los derechos humanos en la década de los 70. Recuerde usted que 1974 sigue a la época del Frente Nacional, ¿no? Recibe a los estertores del Frente Nacional, que surgió entre 1958 y 1974, que fue un periodo en el que la élite se puso de acuerdo para cerrar canales y distribuirse el poder milimétricamente. Y lo que hizo esa exclusión fue generar los principales grupos insurgentes que surgieron fue en esa época, precisamente. Entonces se vino una enorme violación de los derechos humanos. Acuérdese que en 1977 fue el gran paro cívico nacional, ¿no? Que lo tenemos que estudiar como uno de los referentes de lo que ocurrió en el 2019 y de lo que ha ocurrido en esta extraordinaria movilización social de este año 2021 que está a punto de terminar. De modo que Alternativa llegó para denunciar lo que por ningún lado aparecía, ni en El Tiempo, ni en El Espectador, ni por Caracol Radio, ni en la televisión nacional. Y se convirtió en un elemento de denuncia de la violación de derechos humanos, tanto en el gobierno de Alfonso López Miquelsen, que fue en el cual se desarrolló el paro cívico nacional del 77, el 14 de septiembre, y sobre todo en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que se inició en 1978 y se prolongó hasta el 82. Y que inauguró el Estatuto de Seguridad. El Estatuto de Seguridad, que fue tenebroso, y en el que había todavía consejos verbales de guerra, y en el que muchos jóvenes, ¿no?, fueron procesados. Petro lo recuerda también en su libro todo eso. De modo que es muy importante entender la relación, los hilos que aunque invisibles existen entre todas esas etapas de la historia, y es clave también que nuestros muchachos de hoy trasieguen sobre esa historia, y de ahí la importancia pues que yo le doy a la reconstrucción histórica también de lo comunicacional desde la oposición, porque es muy importante para terminar sobre este punto, José Alberto, y es que la historia de la prensa alternativa, de la prensa independiente, de la prensa de izquierda si se quiere, y de la prensa contestataria no es trabajada por los historiadores del establecimiento. Entonces permanece en la oscuridad, permanece en el silencio, sí. Y esa es una tarea en la que nosotros estamos, porque hay que conocer, y esa historia es también la historia de las resistencias. Cuando usted me preguntaba al comienzo sobre eso, yo quiero agregar que la resistencia se ha dado también
desde los medios alternativos desde el siglo antepasado incluso, cuando a través de octavillas los artesanos se pronunciaban y llevaron al poder al general José María Melo, ¿no? Que usted también lo abordó en un libro, que ha sido la única experiencia de gobierno alternativo que solamente duró 8 meses, porque las élites lo defenestraron, le dieron golpe de Estado. Se inició en abril, curiosamente, y terminó en diciembre. Lo defenestraron, se unieron todas las élites con sus milicias para tumbarlo. Que no vaya a ser eso premonitorio de lo que pueda ocurrir con el nuevo ojalá candidato. que no, pero esa experiencia hay que tenerla en cuenta. Y en el siglo XX, pues también hubo numerosísimas expresiones de resistencia comunicacional popular. El periódico del Padre Camilo, el periódico de Jorge Eliezer Gaitán, los periódicos que hacíamos, ¿se acuerda? Claro, en mimeógrafo, con stencil. Claro, todo eso. ¿Sí? Estaba la revista Protesta de Cristianos por el Socialismo, está la revista Colombia Hoy. Cada grupo que se formaba fundaba un periódico. Sí. Era una expresión de pensamiento, de creatividad, de trabajo intelectual. Claro, porque correspondía a la época. No había internet, no había teléfonos, ¿no? No estaba desarrollada la tecnología. Entonces teníamos que comunicarnos con lo que podíamos y nosotros mismos generábamos nuestras propias imprentas con el mimeógrafo, ¿no? Terminábamos todos untados de tinta, pero felices con nuestros pequeños periódicos para difundirlos manualmente. El padre Daniel fundó La Voz del Pueblo en Secán, cuando fundó la Corporación Secán. El padre Daniel Aguilar. Sí. Bueno, vamos a voltearnos a pasar a otro eje. La historia de un sindicato de pueblo. La historia de un sindicato de pueblo es la historia de Sintrayumbo. Sintramunicipio de Yumbo. Es un sindicato con 60 años de historia que también Luis Afonso se encarga de documentar, sistematizar y evaluar no solo sus vicisitudes, sino sus aportes en la cultura de luchas populares, digámoslo así, de reivindicaciones populares, que de este sindicato y con sus dirigentes, que no las han visto fáciles en muchas ocasiones, se han podido confirmar. Yo quiero pedirle que hablemos de este libro en el contexto de qué se puede esperar del sindicalismo en un siglo donde el trabajo formal prácticamente está desapareciendo y la tendencia es a que desaparezca cada vez más. Y entonces, yo tuve la oportunidad de estar la semana pasada en una conferencia con un dirigente de la Federación General de Trabajadores de Bélgica, y este hombre, que también ha sido detenido como aquí y que también ha sido defenestrado como aquí muchos, nos decía que él creía que que a los sindicatos les había llegado la hora de promover frentes amplios con campesinos, con indígenas, con grupos feministas, con grupos ecologistas, con artistas, es decir, con el común de la sociedad, porque si se quedaban solo hablando al interlocutor trabajador formal, empleado, vinculado, mediante la figura de un contrato laboral de los que existen, iban a ir perdiendo no solo audiencia, sino capacidad de influencia, de incidencia en el conjunto de la sociedad. Háblenos de este libro y háganos un análisis sobre esto. Sí, José Alberto, este libro surge cuando se acerca el 60 aniversario de creación de Sintramunicipio de Yumbo. Entonces, con los dirigentes del sindicato nos pusimos de acuerdo a través de varias iniciativas para producir una investigación que redundara en la reconstrucción de la historia de este sindicato, porque este es un sindicato que tiene una enorme trayectoria de combatividad, de lucha y sobre todo de ligazón con la comunidad de Yumbo. Por eso se titula Un Sindicato del Pueblo. Pareciera redundante, tautológico, porque se supone que todo sindicato tiene que estar relacionado con el pueblo, pero usted sabe que eso no siempre ocurre. Entonces, ese título tiene todo un sentido, y es que este es un sindicato que tuvo y ha tenido y tiene una enorme ligazón con la comunidad de Yumbo, tanto que, por ejemplo, José Alberto, hasta hace muy poco la única ambulancia que prestaba atención en todo el municipio era la del sindicato. Y esa ambulancia la pudieron conseguir ellos a través de la lucha de Dionisio Calderón, el gran líder de este sindicato, que llegó en el 75 y fue asesinado en el 85, llegó a principios de la década del 70 y fue asesinado en el 85,
y le dio un gran viraje al movimiento sindical y sobre todo a Sintramunicipio, le dio un gran contenido de clase. Y esta ambulancia la lograron ellos, no solamente para los trabajadores, sino para todo su pueblo. Y de igual manera crearon un barrio. Allá hay un barrio que es de los mejores barrios de Yumbo, que es de los trabajadores. Se llama el barrio sindical Dionisio Calderón. Y así sucesivamente. Uno de los auditorios más importantes de Yumbo es el del sindicato. De modo que las luchas que ellos dieron merecían y merecen ser trabajadas en un libro. Ojalá nosotros pudiéramos, y esa es una tarea en la que nos encontramos unos pocos historiadores, porque pues yo también me siento trabajando en el ejercicio de la historia, no solo del periodismo, y en ese estadio de mi vida me encuentro tratando de trabajar historia del presente y tratando de trabajar historia de los sectores subalternos, de las clases subalternas. Entonces, eso es este libro, es una reconstrucción de la memoria de un sindicato que tuvo una enorme incidencia en uno de los municipios más importantes del país, no solo del Valle del Cauca. Capital industrial de Capital Colombia. Industrial, imagínense. Entonces allí se hace un recorrido a través no solo de las luchas de los trabajadores de Yumbo, sino de todo el país, especialmente el Valle del Cauca. Pero además de eso, reivindicamos la memoria de los líderes obreros que ofrendaron sus vidas. José Alberto, esto es muy importante. El pueblo colombiano tiene que entender que le han contado una historia que no es o solamente parcial desde las élites y que tenemos la obligación de contar la verdadera historia, que es la historia de la gente que la ha hecho desde abajo. Por eso recogiendo pues digamos un soporte conceptual de Epi Thompson, por ejemplo, el gran historiador inglés que escribió la historia de la clase obrera en Inglaterra, por ejemplo, en la que él trabaja fundamentalmente sobre fuentes desde abajo, ¿no? El bracero, el obrero, el trabajador, el campesino. Esas son las fuentes que él utiliza para este libro, que son 2 tomos que recomiendo. Y es el mismo método que utilizamos acá. Acá pusimos a hablar a los mismos trabajadores. Son más de 30 entrevistas que se hicieron y que se les va haciendo el vertimiento a lo largo de los diferentes capítulos del libro. Incluso al final hay un capítulo de conclusiones, hay un capítulo de recorrido de todo eso que hablábamos ahora de la prensa obrera, etcétera. Pero todos los centramos en el ejercicio con las fuentes desde abajo. Entonces, creo que el libro expresa eso desde el punto de vista metodológico, la necesidad de que vamos a las fuentes primarias, a las fuentes testimoniales y a las fuentes de historias de vida para reconstruir nuestra historia, y que así como se hace esto, hay que hacer muchas otras historias. Usted me planteaba ahora, por ejemplo, la historia de otras organizaciones obreras. Esa es una tarea en la que tenemos que estar y que tenemos que desarrollar, porque de no hacerlo, todo eso se va a perder. Y hay una enorme cantidad de líderes obreros que ya están, digamos, en una situación difícil, que requieren de que no solamente los ayudemos, sino que también los abordemos para que esa historia inconmensurable de experiencias, de luchas, de resistencia, de aportes a la sociedad no se vaya a perder. Y en consecuencia, pues entonces, el libro de Sintramunicipio reivindica la memoria, por ejemplo, de Dionisio Calderón. Dionisio Calderón, José Alberto, fue un hombre muy joven, no había cumplido los 40 años cuando le hicieron la emboscada fuerzas de la policía en Yumbo, en su propia casa, y lo asesinaron. Siempre la policía. Siempre la policía. Recuerde que en el paro mataron a 7 jóvenes, solo en Yumbo, y la cantidad de lacerados que hay. Entonces, en Yumbo la historia también la ha construido, la ha desarrollado, la ha nutrido ese pueblo, la clase obrera y los sectores populares, y este libro hace un recorrido a través de centenares de hombres, de mujeres y de muchos jóvenes que ofrendaron sus vidas también desde el sector obrero. Entonces, Dionisio Calderón atraviesa transversalmente el libro porque ha sido el gran ejemplo de lucha y de resistencia, tanto que lo asesinó la policía. Dionisio Calderón, por ejemplo, tenía que salir protegido por sus compañeros para poder ir a la oficina, y le salían agentes del establecimiento y le decían: ¿vos crees que porque vas con esa cantidad de gente te vas a salvar? No te vas a salvar, te vamos a dar. Y lo mataron.
lo mataron en septiembre de 1985. Esa es la historia de nuestro país, José Alberto. Que hay que rescatar. Que hay que rescatar y que hay que traer a esa es la hoy. contrahistoria. Esa es la contrahistoria y es la historia que estamos interesados en develar. Por eso ahora estamos trabajando, como te decía al principio, en la historia testimonial con las víctimas de lo que fue la represión del régimen de Iván Duque contra los jóvenes y contra el pueblo colombiano durante el paro. 48 jóvenes asesinados en Cali y este país de fiesta. Nadie ya dice nada, aún en el campo alternativo ya se olvidó esa cifra. 18 en los municipios del Valle. En ese recorrido que hice, José Antonio, por el Valle, son impresionantes las revelaciones que hacía la gente, ¿no? Y seres humanos desconocidos. Allí en el libro van a aparecer, también en el documental están, por ejemplo, la madre del muchacho de Cartago, que fue asesinado antes de llegar al puente sobre el río La Vieja en Cartago, por ejemplo, ¿no? El asesinato del joven de Tuluá, los asesinatos de los jóvenes de Yumbo, cómo escuchar el relato de la abuela del joven que fue asesinado en Yumbo, ¿no? Que le pusieron un tiro de fusil en su cerebro, es una cosa terrible, que tiene que llamarnos a reflexionar y a luchar porque no haya impunidad frente a todos esos crímenes, José Alberto. Es cierto, cada que uno habla con personas como usted que están dedicados a esto, a hacer contrahistoria, a hacer contrainformación, es decir, a develar lo que se esconde detrás de la voz oficial, uno no encuentra sino cuadros de dolor, cuadros de desesperanza, de frustración, de amargura. Pero esto me lleva, en estos últimos minutos que me quedan con usted, Luis Afonso, a pedirle que ya como periodista, como historiador, como agente social, díganos, ¿usted cómo ve el país hoy? ¿Cómo lo ve de cara a las elecciones que ya se avecinan, tanto a las congresionales como a las presidenciales? ¿Cómo ve el segundo paso que debe dar lo que yo llamo la muchachada en esta coyuntura? Sí, el segundo paso, muy importante, porque que no nos vaya a pasar lo que pasó en Ecuador, que después de un estallido social en 2019, recuérdelo, José Alberto, el año pasado ¿a quién eligieron? No hace poco ¿a quién eligieron? A un representante de las élites más tenebrosas de ese país, el señor Lazo, por la división del campo alternativo. Por un lado, el sector de Correa y por otro lado, el sector de las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que va a pasar en Chile? ¿Qué es lo que va a pasar en Chile? Por eso te digo, ¿no? Y va punteando un señor de la extrema derecha pinochetista, que incluso es gente que reivindica de manera desvergonzada la dictadura de Augusto Pinochet, una dictadura que violó los derechos humanos, que masacró a 3.000 ciudadanos en Chile, que dio un golpe de Estado contra la democracia, que dice tanta gente defender, ¿no? Con el auspicio de Estados Unidos. De modo que es muy peligroso eso. Yo creo que es fundamental reforzar la unidad de las fuerzas populares alternativas, ¿no? En nuestro país. Y que haya una enorme confluencia para que no se vaya a dar al traste con todo lo desarrollado a lo largo de esta enorme lucha de resistencia. Y que esta lucha de resistencia redunde por lo menos en un cambio de gobierno y en un ascenso de fuerzas progresistas alternativas en el Congreso que le permita al nuevo gobierno, que seguramente sería el de Gustavo Petro, tener un soporte importante para hacer reformas en el Congreso de la República, porque solo el Ejecutivo no va a poder gobernar, tendrá que tener un gran soporte en el Congreso de la República, y de ahí la importancia de que las fuerzas alternativas, independientes, de oposición, de izquierda, de centro izquierda, pues avancen en el Congreso de la República, y esto requiere de mucha unidad, de mucha sapiencia, de mucho esfuerzo, de mucha solidaridad, y de concatenar todas estas fuerzas para que pueda empezarse a efectuar un cambio estructural en nuestro país. De modo que yo veo muy difícil todo, se requiere ante todo de esa unidad. ¿Y por qué? Porque es que las fuerzas de la derecha y del establecimiento no duermen, y muchas fuerzas de las que se denominan de centro finalmente van a confluir en la derecha, de eso no le quepa la menor duda. De modo que un gobierno
progresista, un gobierno alternativo como sería el de Gustavo Petro, pues tendrá que llegar con un enorme respaldo popular para poder hacer frente a la ofensiva que se le vendrá, no le quepa la menor duda, de la derecha, incluso de Estados Unidos, que siempre ha sido aliado de sus gobiernos satélites y lacayos. De modo que esa la, digamos, grosso modo, ¿no? Quedaría para otro programa el análisis que podemos hacer de la coyuntura. Le pido que aquí también revisemos brevemente un dato. En las elecciones, sobre todo presidenciales, la izquierda, entendía la izquierda no como comunismo, porque también hay que hablar de eso, de que aquí todo aquel que se considere de izquierda, o progresista, o alternativo, o de simplemente oposición, demócrata, de oposición, es tildado automáticamente de subversivo, guerrillero, terrorista y delincuente. Haciendo abstracción de esa mitología negativa que nos venden, en este momento tendríamos que reconocer que la izquierda, esas ciudadanías electoras, en el año 2018 por primera vez llegaron a disputarse en un mano a mano la elección presidencial, porque antes lo más que se había conseguido eran los votos de Carlos Gaviria, 2.600.000, ¿sí? Pero nunca habíamos llegado a tener 8 millones de colombianos y colombianas diciendo queremos un cambio. Se esperará que ahora no sean 8 millones, tendrían que ser 16, 8 más 1, o sea, por cada uno de los 8 que ponga otro, para que sea contundente esa victoria. ¿Usted lo ve factible? ¿Usted cree que las condiciones están dadas? Que sobre todo los colombianos y colombianas mayores, que tienden a ser muy conservadores, muy afincados o alineados con el discurso ideológico de la derecha, puedan ser permeados? No es fácil, José Alberto, pero creo que esa es la tarea del momento. Yo creo que no podemos ser inferiores a la coyuntura histórica que nos ha correspondido. Y ojalá nosotros, que venimos de toda una vida de lucha, ¿no? Y que a lo largo de todas nuestras vidas hemos trasegado por diferentes esperanzas, por diferentes propuestas, por diferentes alianzas, frentes populares, uniones, etcétera, 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 por fin podamos cuajar una alternativa de gobierno, ¿no? Que nos vaya aproximando paulatinamente a los cambios del poder que se requieren en este país con reformas estructurales, ¿no? Yo coincido con usted en que se requiere una conjunción muy amplia. Aquí no solamente estamos hablando de la izquierda, aquí hay que ser muy sabios en la configuración de lo que se necesita para poder que haya un cambio estructural en nuestro país. Un gran frente amplio, pero muy comprometido con las transformaciones sociales que requiere el país. Que cuando llegue al gobierno empiece a producir las transformaciones, pero para poder que las empiece a producir y evitar la reacción de la derecha, que reitero, siempre ocurre, como ha sido la experiencia histórica en toda Latinoamérica, ¿no? Tenga un enorme respaldo popular. Entonces se trata es de redoblar de aquí a marzo elecciones de Congreso y consultas, y de aquí a mayo elección presidencial y junio segunda vuelta, si la hay, que el campo alternativo se despoje de sectarismo, se despoje de megalomanías, se despoje de vicios que siempre han caracterizado también al ejercicio de la política en el campo alternativo de oposición, y confluya en una gran conjunción, muy amplia, muy heterogénea, muy abierta, claro, con unos compromisos generales, con un programa general, pero que por fin le brinde unas posibilidades de cambio a esta sociedad que la necesita con suma urgencia, y sobre todo, José Alberto, que responda a esas luchas y a la memoria de tantos jóvenes asesinados, que yo creo que el mejor homenaje que podríamos rendirles sería que hubiese un nuevo gobierno, un nuevo Congreso, camino a un nuevo poder en nuestro país, para que esa lucha y esa sangre no haya sido vertida en vano. Creo que ese sería el gran homenaje. Usted, para cerrar, usted antes de esta entrevista, yo le pregunté si usted iba a votar por Petro. Usted me dijo que sí, y le pedí que me definiera a Petro. Recuerde cómo me definió a Petro. Bueno, Petro es un hombre
muy inteligente, lo primero que hay que rescatar, un hombre que me impresiona porque hace parte de mi campo de trabajo académico, que conoce la historia y que la reivindica. No sé si ustedes se han dado cuenta, lo han percibido, cada vez que Petro va a un punto de Colombia, siempre hace una referencia histórica. Entre otras cosas, me llama mucho la atención las referencias que hace José María Melo, el rebelde general de los artesanos que yo llamo en mi libro. Me gustaría hacérselo llegar a Petro. Por eso le dije ahora que no vaya a ser una premonición de un segundo José María Melo. Exactamente, y por eso la importancia de la historia, José Alberto, es que ahí lo estamos viendo, ¿no? Y no es del siglo pasado. José María Melo, el único presidente alternativo de origen indígena que participó en las luchas libertarias al lado de las huestes de Simón Bolívar. José María Melo, el rebelde general de los artesanos, que llegó allá llevado por los artesanos, y la oligarquía no lo dejó estar sin 8 meses, lo defenestraron a punta de fusil. Y lo expulsaron del país, lo iban a fusilar, lo expulsaron del país. Pero bueno, esa es otra historia. El hecho es que Petro es un hombre que reivindica la historia, pero Petro no es un comunista, Petro no es, incluso él no se define como socialista. Yo creo que Petro es un liberal en el sentido filosófico de la expresión. Así es. En el sentido filosófico de la expresión. Es decir, un libre pensador, una persona progresista, ¿cómo no? Y que se plantea reformas estructurales. En tal sentido, él mira más hacia los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, ¿no? Países Bajos, países que tienen capitalismo desarrollado, y él habla de desarrollar el capitalismo, pero con un sentido distinto al del neoliberalismo actual. Y entonces en ese sentido mira hacia esas sociedades en la que el Estado tiene una enorme incidencia y una enorme intervención y tiene líneas muy importantes en materia de salud y educación para garantizárselas a su sociedad. De modo que esa es la visión de Petro, es una visión de un socialdemócrata, no de un socialista o de un comunista, pero bueno, quienes estamos desde una posición más de izquierda, más marxista, pues también lo apoyamos porque consideramos que es el hombre que puede iniciar el camino, que va a ser muy largo, de transformaciones que nos conduzca hacia un nuevo poder en nuestro país, y en ese sentido es que nosotros respaldamos su candidatura. Luis Alfonso, muchas gracias por esta interesante conversación que ha tenido con el público, con los que nos escucha y conmigo. Y decirles a ustedes, amables televidentes e internautas, que Luis Alfonso Mena ejemplifica lo que cualquier profesional en cualquier área que sea digno, que respete su profesión y su oficio y que respete la sociedad en la que vive, debe hacer. Y es dedicarse a su trabajo, a su oficio con esmero, pero siempre ceñido a lo más importante, no jugar con las mezquindades de la información mostrada a pedacitos según los intereses coyunturales que convengan. Él ha perdido muchas oportunidades desde el punto de vista profesional y económico, si se quiere decir así, pero hace rato decidió que las oportunidades que quería eran las de ser una persona que aportara a la construcción del país en el que vive y en el que nació, con su material, con su producción periodística y de historiador, y sobre todo con su capacidad para conversar con las distintas generaciones vivas de compatriotas. Luis Alfonso Mena, sin dudar a dudas, es un señor periodista y como tal debemos aprovecharle su conocimiento y su compromiso. Aquí, desde esta tribuna, le decimos gracias.